Hola, hola hermanas, las saludamos a la distancia desde Coquimbo. Es una bendición para nosotros estar presente con ustedes para compartir este tema en este día llamado el autismo en la iglesia. Ya nos presentamos primero, mi nombre es Carla Rojas, mi esposo Jairo Jorquera. Llevamos aproximadamente 5 años sirviendo a personas autistas y sus familias. El Señor nos ha dado la bendición de poder compartir con estas familias, con estas personas, con personas adultas, con adolescentes autistas también, con hermanos y con personas que no son cristianas, con pastores, con misioneros. La verdad es que ha sido de mucha bendición para nuestra vida, también ha sido un gran desafío y damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da hoy día de poder compartir con ustedes parte de lo que hemos podido aprender, lo que hemos podido vivir, lo que hemos podido ver. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y esperamos que este tema sea de mucha bendición para sus vidas. ¿Por qué es importante hablar de autismo con la iglesia? Primero, las estadísticas más actuales indican que 1 de cada 50 personas es autista diagnosticado. ¿Ya? Esto sin considerar que en muchos lugares hay un subdiagnóstico y en la población particular de las mujeres y adultos existen personas que no han sido reconocidas como autistas, pero que también lo son. Entonces las estadísticas hablan de 1 de cada 50, pero pueden ser más altas. Además, cuando hablamos de autismo, hablamos de una comunidad en una situación vulnerable, ¿ya? Porque al estar en un sistema donde las diferencias no se respetan, donde las diferencias muchas veces se atacan, ellos reciben en diferentes contextos, muchas veces, vulneración a sus derechos como seres humanos. Y por otro lado, ¿cierto? Nosotros como iglesia, el rol de la iglesia frente a esta realidad debe tener, ¿cierto?, una visión de respeto, ¿sí? No de caridad, no de asistencialismo, sino de respeto, porque esta persona, al igual que cualquier persona, necesita del amor de Dios, ¿ya? Y en eso el Señor no hace diferencia, ¿sí? Nos acepta, nos recibe a todos con o sin discapacidad. El temario para hoy. El taller de hoy lo dividiremos en 3 partes. En la primera parte compartiremos 5 principios bíblicos que queremos utilizar como base para el resto de lo que se compartirá durante el taller. En la segunda parte daremos una breve introducción al autismo, porque es necesario, ¿cierto?, que podamos cada uno de nosotros irnos con un conocimiento básico sobre lo que es el autismo, pero entendiendo que es un tema complejo, que hay múltiples modelos explicativos y que en un solo taller no podemos explicar ni compartir todo lo que se sabe sobre autismo. Por eso será una introducción breve, pero importante. Y en la tercera parte, hermanos, compartiremos una serie de consejos que podemos aplicar en la iglesia, los cuales se basan en los principios bíblicos y en lo que nosotros vamos a compartir con ustedes sobre autismo, para terminar con unas breves conclusiones sobre el tema. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Primer principio, llamados a recibir a otros. En Romanos 15:7 dice: por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En la NBI habla de acéptense unos a otros. Entonces, ¿cuál es nuestra manera de relacionarnos con las personas autistas? También es recibiéndoles, no rechazándoles, no discriminándoles, sino recibiéndoles a ellos, aceptándoles. En Santiago 2, 8 al 9 dice: si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, ¿cómo tenemos que recibir y mostrar amor a los hermanos, a las personas, ¿cierto? Es sin acepción, sin hacer diferencia, ¿ya? Entonces en eso debemos ser cuidadosos y recibirles también a las personas autistas, no hacer acepción con ellos por ninguna razón, ya sea porque no se entiende a lo mejor su manera de comportarse o de expresar sus necesidades, ¿ya? Eso no es razón para hacer acepción con ellos, ¿cierto? Y no mostrarles amor o rechazarles. En Éxodo 4:11 dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios creó a todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, con y sin discapacidad, ¿sí? Siendo autistas o no autistas, ¿ya?
cada ser humano es hecho a su imagen por la voluntad de Dios y para su gloria. Principio número 2. Llamados a amar. La base de nuestra relación como cristianos con nuestro prójimo es el amor. Y las personas autistas no son la excepción. Jesucristo, al responder a los religiosos de su tiempo cuando le preguntaron por el principal mandamiento, respondió lo siguiente. En Mateo 22, 36 al 40, dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo pone el énfasis en las relaciones entre las personas en el amor. En Gálatas 5:22 al 25 se habla de la manifestación del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida de alguien, esta obra se manifiesta de una manera muy especial. Y la primera característica de este fruto es el amor. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. En el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a amar. Y en Efesios 5, 1 y 2 nos dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es entrega por el otro. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios en esto, en entregarnos por amor a otros. Esto es un acto activo, no pasivo. No es solo un sentimiento, es acción por el bien del otro. Los cristianos somos llamados entonces a amar. Principio número 3, llamados a ser humildes. Necesitamos sin duda un corazón humilde para relacionarnos entre nosotros, ¿cierto? También con las personas autistas. Necesitamos esta humildad para ser capaces de escucharles y aprender de ellos, tratar de ser empáticos con su punto de vista o buscar entenderlo, ¿ya? Y para esto necesitamos un corazón humilde. En Filipenses 2.3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad, tener esta visión del otro como superior a mí misma, como superiores a nosotros mismos, nos va a permitir tener esta actitud de aprendiz con el otro, ¿sí? No de enseñar simplemente, sino de escuchar y de aprender del otro, ¿sí? Y necesitamos eso en nuestra relación con las personas autistas, aprender de ellos, no creernos superiores nosotros a ellos, por supuesto. Romanos 12 del 15 al 16 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente, no ser altivos, sino humildes, y no creernos sabios, ¿sí? No creer que nosotros estamos en una posición de enseñar y que las personas autistas están en la posición de aprender. No es así, ¿ya? No seamos sabios de nuestra propia opinión, no creer que nosotros sabemos, porque eso nos va a limitar muchísimo en tanto que podemos aprender de la experiencia, ¿sí? De la manera de ver el mundo de las personas autistas. Romanos 12, del 9 al 10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Preferir que el otro sea honrado, que el otro sea el que reciba el buen trato, que sean reconocidas las necesidades del otro. Nosotros preferir que las personas autistas, ¿sí?, sean respetadas y sean honradas, ¿sí?, por sobre nosotros. Tener esa actitud nos va a permitir, sin duda, tener acciones que les permitan a ellos que sus necesidades sean reconocidas, ¿cierto?, y no sean vulnerados sus derechos. Principio número 4. Llamados a servir. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos llamados a servir a otros.
Marcos 10:42 al 45 dice: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, enseñando a sus discípulos, les decía cómo ellos debían ser, quiénes iban a ser los mayores dentro del reino y quiénes iban a ser ellos, los que servían a los demás. Jesucristo nos llama con su ejemplo, nos desafía con su ejemplo a enfocarnos en servir a otros, es decir, dedicar nuestro esfuerzo por el bien de otro. Filipenses 2:4-7 nos dice lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Haya pues en vosotros este sentir. Cuando el apóstol Pablo quiere confrontar a los filipenses y llamarlos a preocuparse por el otro y a actuar en favor del otro y a no mirar por lo suyo propio, sino que enfocarse en el otro, a manifestar el amor a través del servicio, lo hace llamándonos a tener el mismo sentir que Cristo Jesús, nuestro Señor, quien se despojó por amor a otros, para servir a otros, tomó forma de siervo. Y si lo hizo el Señor, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos seguidores de Él? Y en 1 Corintios 9, 19, 22, el apóstol Pablo nos da ejemplo de seguir los pasos de Cristo, diciendo así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El apóstol Pablo, por el bien del otro, flexibilizó, se adaptó, cambió para poder alcanzar a otros, débiles, judíos, griegos, lo que fuese, con tal de poder mostrar a Cristo, poder mostrar su amor sirviendo a otros, no imponiendo su forma, no buscando su comodidad, sino buscando servir a otros. Y el llamado para nosotros es el mismo, somos llamados a servir a nuestros prójimos. Principio 5. Llamados a ser como Cristo. Resumiendo todo, nosotros somos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo recibió a todas las personas sin excepción. Sí, sabemos que recibió a judíos, a gentiles, a fariseos, a publicanos, incluso recibió a los más despreciados y rechazados por la sociedad. Cristo fue ejemplo de humildad y de servicio, se adaptó al otro, conversó con todos según sus necesidades, se negó a sí mismo y nunca se mostró como superior a los demás, a pesar de ser el Señor de todo y Dios mismo. Cristo es ejemplo de amor, ¿sí? Entregando su vida, amor práctico, ¿cierto? Amor manifestado en acciones, y la mayor acción, ¿cierto? Haber dado su vida en rescate por todos. Por eso terminamos, hermanos, esta primera parte recordando el llamado a todos los cristianos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida, el que nos compró, el que es nuestro dueño y el que nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Con esto terminamos esta primera parte, hermanos, y pasaremos a la breve introducción al autismo. Continuamos con esta segunda parte del taller, donde queremos compartir con ustedes una breve introducción al autismo. Hay mucha información en internet sobre autismo, hay grupos de Facebook, en Instagram, hay libros escritos sobre este tema, y lo que queremos hacer es compartir con ustedes lo que hemos podido aprender en los años que estamos sirviendo en esto, estudiando los diferentes modelos que existen, que buscan explicar lo que es el autismo, modelos como por ejemplo el modelo médico, el modelo biopsicosocial, el modelo social y de derechos de la discapacidad, el modelo social
relacional, el paradigma de la neurodiversidad y lo que ha compartido con nosotros, sobre todo la comunidad autista. Queremos compartirlo considerando lo que puede ser útil y de beneficio para la iglesia y buscando respetar a las personas autistas. Así es, hermanas. La idea es que toda esta información que vamos a compartirle ahora sobre autismo la podamos utilizar, pueda servirnos para aplicar los principios que les comentamos también anteriormente, ya que es el amar, el recibir, ¿cierto? Somos llamados a recibir, a amar, a ser humildes, a servir y finalmente a ser como Cristo, ¿ya? Todos estos principios que anteriormente les dijimos, la idea es que los podamos aplicar con este conocimiento que les vamos a entregar ahora, ¿ya? De tal manera que como iglesia seamos un lugar seguro para las personas autistas, un lugar donde se respeten sus necesidades, ¿cierto? No se les discrimine por sus características como personas autistas, y que sea un lugar donde no se vulneren sus derechos, donde sus necesidades sean respetadas. Como les dije al principio, hay mucha información respecto al autismo. Nosotros nos vamos a compartir todo lo que existe, por lo cual si hay temas que quedan aquí pendientes o que usted queda con alguna duda, puede escribirnos, puede contactarnos, puede pedir nuestro contacto por WhatsApp o puede buscarnos en las redes sociales. Para consultar cualquier cosa vamos a estar disponibles para poder apoyarles en lo que tengamos en nuestras manos. Así que esperamos que sea de bendición esta segunda parte. Vamos a la introducción. Las personas autistas tienen un desarrollo neurológico diferente. Es decir, que en el desarrollo, ¿cierto?, en el vientre de su mamá, las personas autistas se desarrollan cerebralmente distinto a la mayoría. Y esto, como sabemos, ¿cierto?, que el cerebro es el centro de nuestras funciones, ¿sí? Este desarrollo neurológico va a condicionar la forma en que nosotros percibimos el mundo, cómo procesamos la información, en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Ya? Es importante reconocer las diferencias, no negarlas, no asumir que el autismo es un tema de conductas, ¿sí?, de comportamiento, sino entender que se trata de un desarrollo neurológico distinto, ¿ya? Y eso explica, ¿cierto?, las diferentes conductas o reacciones, ¿cierto?, porque la experiencia en el mundo es distinta debido al desarrollo neurológico distinto. La mayoría, ¿cierto?, de las personas somos alistas sería no autista, pero eso no significa que seamos superiores o que seamos el ser humano ideal, ¿ya? Simplemente que somos mayoría, ¿ya? Y las personas autistas, siendo minoría, no son inferiores, ni son de menor categoría, ni son defectuosas por ser autistas. Su experiencia en este mundo es diferente. Por lo tanto, es importante señalar, muy importante tener en cuenta, que no existen las conductas autistas, ¿ya? No es que esta persona actúa de cierta forma simplemente porque es autista, ¿ya? No, cada comportamiento tiene una razón, ¿sí? Por lo tanto, no existen las conductas autistas, sino las conductas humanas. Tienen una razón, tienen un sentido, ¿sí?, que tiene relación con la experiencia de esa persona, ¿ya? Entonces es importante reconocer y validar la experiencia de la persona autista en un mundo hecho por alistas, para alistas, ¿sí? Entonces, claramente su experiencia en un mundo así muchas veces no va a ser muy grata para ellos. Ya, y hablando de las conductas, ¿cierto? Existen diferencias en el comportamiento, pero es importante reconocer que el autismo no es un problema de conducta, ¿ya? Que las conductas tienen un sentido, ¿ya? Nosotros, los no autistas, también tenemos, por ejemplo, stimming o movimientos repetitivos, ¿cierto?, que también le llaman estereotipias. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos o ansiosos, movemos el pie o jugamos con el lápiz o apretamos algo, ¿cierto? Tenemos ciertas conductas que las repetimos, que son repetitivas y que nos tranquilizan, ¿ya? Las personas autistas también tienen stimming, ¿cierto?, y que son reconocidas como estereotipias, ¿ya? Y que son muchas veces mal vistas y sancionadas socialmente porque son atípicas, ¿sí? Pero este es por su desarrollo neurológico diferente. Pero si se dan cuenta, es una conducta humana y común entre autistas y alistas, ¿sí? Ambos tenemos ciertas acciones o comportamientos repetitivos que nos ayudan a relajarnos.
hay una razón. Y es importante buscar la razón, reconocer y validar esa razón. También las expresiones emocionales. Todos nos sentimos alegres en algún momento, ¿cierto? Y expresamos nuestras emociones, ya sea riéndonos o reaccionando, ¿cierto? Con expresiones o aplaudiendo, etcétera. ¿Ya? Muchas veces las personas autistas también van a expresar sus emociones, pero de una manera diferente, ¿ya? Entonces puede que salten, puede que giren, puede que aplaudan mucho, o puede que su risa sea atípica, ¿ya? Pero es una respuesta humana a una emoción humana, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, en la diversión, en el juego, nosotros también disfrutamos como personas no autistas, ¿cierto? Disfrutamos de ciertas actividades, de jugar a ciertas cosas. Cada uno tiene sus gustos. Y las personas autistas también, ¿sí? Pero puede que disfruten de otro tipo de juegos, ¿ya? Pero la experiencia en sí misma, la experiencia humana, es el disfrute, es el hacer una actividad grata, ¿ya? Y para la persona autista puede ser, no sé, ordenar sus juguetes o ordenar su colección. Si coleccionan algo los jóvenes o los adultos. O divertirse de cierta forma que a lo mejor para una persona no autista le parecería aburrida, ¿sí? Pero no es para la persona, en su experiencia no lo es. Es grata, es divertida. Entonces es importante que nosotros reconozcamos estas diferencias, que aceptemos que a veces situaciones que nosotros vivimos, ¿cierto? Y que disfrutamos, situaciones sociales, por ejemplo, alguna actividad sorpresa, por ejemplo, que nosotros podamos disfrutar. Oh, qué genial, que me sorprendieron. Para una persona autista puede no ser agradable, puede ser incluso causa de un colapso, ¿sí? O de sentirse abrumado o de asustarse por una sorpresa. Entonces, y esto es porque hay un desarrollo neurológico distinto y se procesa la información distinto, se procesan los estímulos distintos y se socializa también distinto. Lo que es importante reconocer, hermanos, es que debemos validar la experiencia de las personas autistas como una experiencia humana y verles como iguales, ¿sí? Esto puede sonar contradictorio, ¿cierto? Reconocer las diferencias, pero a la vez verles como iguales. Las dos cosas son necesarias, ¿sí? Reconocer que hay una experiencia distinta del mundo y de la socialización, ¿ya? Para poder respetar esas diferencias, poder considerarlas, poder hacer los ajustes que la persona necesita para sentirse cómoda, grata en un ambiente, ¿cierto? Y no estar expuesta a colapsos constantes. Y a la vez reconocer que somos iguales, ¿cierto? Para poder respetar, validar su experiencia, buscar entender, buscar empatizar, ¿sí? Con ellos como seres humanos completos, pero diferentes. El desarrollo neurológico diferente se puede manifestar en muchas formas. Y todas estas formas en las que se manifiestan son igual de válidas. Esto es un desafío para nosotros, ¿cierto? Los que no somos autistas, los que somos alistas, porque estamos acostumbrados a juzgar el comportamiento, la conducta de otras personas en base a cómo se comporta la mayoría. Sin embargo, hermanos, esto es un problema porque muchas veces esto nos ciega de lo que en verdad está sucediendo. Tanto así que hay estudios que muestran que la comunicación entre las personas autistas es tan eficiente como la comunicación entre personas alistas. Sin embargo, se considera que las personas autistas tienen problemas de comunicación y no nosotros. Hay estudios que muestran que a nosotros, a los alistas, nos cuesta entender lo que pasa en la mente de las personas autistas, como a las personas autistas les cuesta entender lo que pasa en la mente de las personas alistas. Sin embargo, esto también se ve como un problema de los autistas, cuando debería ser un problema de ambos, ¿cierto? Que ambos tenemos dificultades para entender lo que pasa en la mente del otro. Imagínense que hay estudios que muestran que las personas autistas en sus lugares de trabajo son más responsables, son más leales y cumplen con las reglas de mejor manera que las personas que no son autistas. Y en estas investigaciones se da a entender que eso es un problema también de las personas autistas. Imagínense, el ser responsable, el cumplir con las reglas, se ve como un problema. Es un sesgo que tenemos nosotros los alistas contra los
autistas porque consideramos que nosotros, por ser mayoría, nuestras conductas, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar es válida, y la conducta que tienen las personas autistas por ser minoría es un problema. Y esto no debe ser así entre nosotros, hermanos. La aceptación, el respeto, el manifestar amor a las personas por igual es una manifestación del amor que Dios ha puesto en su iglesia para cada uno. Nosotros podemos, como iglesia, mostrar el amor de Cristo a las personas autistas, valorándolas y respetándolas, escuchando y considerando sus necesidades particulares. Ahora, como dije, el desarrollo neurológico es diferente para cada persona autista. Por lo mismo, se manifiesta de forma diferente en cada uno de ellos y no hay dos personas autistas que sean iguales. No hay dos personas autistas que sean iguales, por ello es muy importante que nosotros podamos conocer a las personas autistas según sus características particulares. Van a haber personas que van a ser más sensibles a ciertas cosas y van a haber personas que van a ser más sensibles a otras cosas distintas. Y tenemos que tener cuidado, no porque nosotros conozcamos a una persona autista, la tengamos en nuestra iglesia y sepamos cómo acompañarla, compartir con ellos la palabra, y esta persona autista sea participante activa de nuestra congregación, significa que cuando llega una nueva persona autista, esta persona va a poder integrarse de la misma manera que la otra, porque cada persona autista es particular. No hay dos personas autistas iguales. Igual es importante, hermanos, entender que el autismo no es como una línea, ¿ya? Donde acá está el máximo autismo y aquí está el mínimo autismo, sino que el autismo se manifiesta en diferentes características de las cuales voy a estar hablando en un poquito de tiempo más. Entonces no es que haya un lado más autista y un lado menos autista, sino que hay diferentes características que se manifiestan de diferentes formas en diferentes personas. Algunas van a tener necesidades de apoyo muy notorias y otras personas van a tener necesidades de apoyo menos notorias, pero que igual van a necesitar el apoyo y adaptaciones. Y es muy importante que nosotros podamos considerar esto y respetar estas necesidades. Si nosotros conocemos a una persona autista, estamos conociendo a una persona autista y tenemos que tener cuidado de no comparar una con otra o no de exigirle a una algo porque a otra persona autista le exigimos eso. Que una adaptación haya servido para una persona autista no significa que vaya a servir para otra. Y otra cosa que es importante es que, por definición, las personas autistas cuando van creciendo van aprendiendo formas de enmascarar. Muchas de ellas son capaces de enmascarar sus necesidades a tal punto que ni siquiera son notorias. Hay personas autistas que la gente dice, pero no parece que es autista. Y muchas veces esto se da, por un lado, porque en nuestra mente tenemos un estereotipo de lo que es ser autista, ¿cierto? Como que una idea, ¿cierto?, de película de lo que es ser autista. Como dije antes, el autismo se puede manifestar de formas muy variadas. Y en segundo lugar, porque hay personas que de verdad logran mimetizarse entre los neurotípicos y logran esconder sus necesidades, y esto trae un costo emocional muy alto. En general, esto puede llevar a las personas a vivir agotadas hasta llegar a tener crisis, ¿cierto?, de ansiedad, depresión o cosas peores. Esto se da mucho entre adultos y entre mujeres, ya que muchas veces también son diagnosticadas menos que los hombres y logran esconder sus necesidades. Que Dios nos libre a nosotros como iglesia de ser lugares donde la gente tenga que esconder sus necesidades. Que la iglesia sea un lugar de descanso, donde las personas puedan llegar y mostrarse tal cual ellos son. Y que la iglesia no sea un lugar para exigir que las personas se comporten como esperamos o que muestren las necesidades solamente que a nosotros nos importan, sino que sea un lugar de sanidad, un lugar donde Cristo manifieste su amor. Que el Señor nos ayude a como iglesia a ser un espacio donde podamos mostrarlo a Él. Entonces es muy importante, hermano, para cada persona autista poder conocerles, poder escucharles, poder entender su experiencia, sus necesidades en particular. Si llega una familia con un hijo pequeño, poder escuchar a los padres y ver qué necesitan ellos como familia. Si llegan con un hijo mayor, adolescente, joven, poder escucharlos a ellos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos autistas y conocer lo que ellos necesitan. Entonces, teniendo claro que las personas autistas son únicas, ¿cierto?, cada una, y que tienen un desarrollo neurológico diferente que se puede manifestar de múltiples maneras, vamos a ver cómo podemos conocer estas características. Estas múltiples características normalmente se agrupan en 3 categorías, ya de las que voy a estar hablando ahora. La primera de ellas es el procesamiento de la información. Debido a que su cerebro funciona de una manera distinta, ellos procesan la información que ingresa, ¿cierto?, que reciben de una manera diferente, llevándoles a
que ellos vean como cosas obvias, cosas que para nosotros no son obvias, y que cosas que para nosotros son obvias, para ellos no sean obvias. Esto es algo muy común. Cosas que para nosotros pueden ser muy fáciles de entender, para ellos pueden ser complicadas de entender, y viceversa. Cosas que para ellos pueden ser muy fáciles de entender, para nosotros pueden ser difíciles de entender. Todo esto porque procesamos la información de manera distinta. Se dice normalmente que a las personas autistas les gusta lo predecible. Sin embargo, la realidad es que a todos nosotros nos gusta lo predecible, solamente que enfrentamos los cambios de una forma distinta. Así, por ejemplo, a muchas personas autistas les cuesta cambiar, pasar de una tarea a otra, pero si se le da una explicación con anterioridad de que se va a cambiar de tarea de una a otra y los motivos por los que se va a cambiar de una tarea a otra, normalmente pueden recibir esto y hacer este cambio de una mejor manera. En cambio, a nosotras, las personas alistas, ¿cierto? Las personas que no somos autistas, muchas veces cuando se hace un cambio en una estructura grande desde nuestra perspectiva, ¿cierto? También nos cuesta, cuando hay un gran cambio, ¿sí? Nos cuesta mucho aceptar ese cambio y muchas veces esos grandes cambios a muchas personas autistas no les cuestan como nos cuestan a nosotros. Entonces, si se fijan, tenemos diferencias, pero también tenemos muchas similitudes. El procesamiento de información distinto hace que muchas personas autistas entonces prefieran las cosas que son predecibles, y muchos de ellos hasta llegan a establecerse rutinas, porque estas rutinas les dan calma. ¿Por qué? Porque en esas rutinas ellos saben qué información van a estar recibiendo. Estas pueden darle algún grado de seguridad en un mundo que es caótico, porque todo el mundo está construido para las personas no autistas. Entonces todo funciona, todos los mensajes que se entregan en la televisión, todas las señales de advertencia, todas las reglas del tránsito, todas las reglas, todas las leyes están hechas en torno y girando alrededor de la forma de pensar de las personas que no son autistas, ¿sí? Entonces esto para las personas autistas puede llegar a verse como caótico. Por ello, establecer algún tipo de rutina o de ritual, ¿cierto? Una forma de hacer las cosas puede ayudarles a tener seguridad. También es muy común que muchas personas autistas tengan grandes capacidades para encontrar patrones y tengan una tendencia a buscar la coherencia. Esto se da harto, por ejemplo, en las iglesias, que personas autistas, adolescentes sobre todo, presenten muchas preguntas, adultos también, que busquen para ellos encontrar la coherencia en lo que nosotros como cristianos, ¿cierto?, creemos. Y esto en algunas iglesias es rechazado, y con eso también hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia siempre tiene que estar preparada, nosotros como cristianos, para presentar defensa y para explicar, para enseñar, para compartir con otros lo que hemos podido entender. Lamentablemente en algunas iglesias esto se ve como cuestionamientos. Es más, escuchando a personas autistas, conversando con ellas acerca de cómo han sido su experiencia en iglesias, una de las cosas que a ellos les ha generado conflicto es que en las iglesias no se responden a sus dudas, y que en algunos casos se ven como cuestionamientos, como algo negativo, cuando en realidad la persona autista simplemente quiere entender qué está pasando, por qué hacemos el culto de tal forma, por qué cantamos tales canciones, qué significa tal canción, qué significa este pasaje de la palabra, por qué nosotros tenemos, no sé, tal costumbre como iglesia establecida. Tenemos que respetar esta forma diferente de necesitar información. Muchas veces las personas alistas, no autistas, ¿cierto?, nos vamos a preguntar ciertas cosas, las vamos a ir observando y vamos a ver cómo se hacen las cosas y las vamos a copiar. Muchas personas autistas van a tender a no hacer esto. Simplemente van a ir y van a preguntar por qué esto se hace de esta forma o qué hay que hacer en esta situación. Y ahí el llamado para nosotros como iglesia, ¿cierto?, es a presentar la información que ellos necesitan, porque ellos procesan la información de una forma diferente. Eso va a significar que puede que necesiten más información que nosotros para algunas cosas y que para otras necesiten menos, también dependiendo de cada persona, porque cada persona, como dije antes, ¿cierto?, autista es particular. Otra característica asociada al procesamiento de información tiene que ver con los intereses profundos. Muchas veces cuando a nosotros nos gusta algo, sabemos mucho de eso. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo. Entonces sé de fútbol, sé de equipos de fútbol, y eso no se ve como extraño porque es como un hobby común, ¿cierto? Que a un hombre le guste el fútbol, por lo menos acá en Chile, ¿cierto? En general las personas autistas, cuando les gusta algo, quieren saber mucho más de ello y pueden llegar a profundizar mucho más que nosotros en las cosas que nos interesan. Es más, hace un tiempo leía a algunas personas autistas que decían que nuestra forma, la forma de los no autistas de tener hobbies y de aprender, era como que de verdad no teníamos hobbies, que de verdad no teníamos un interés en algo, porque en comparación al interés que ellos de verdad mostraban por las cosas que les interesaban, lo nuestro parecía súper poquito, súper suave, súper light, mientras que el interés que ellos mostraban era mucho más profundo, volviendo a ser así en muchos casos como especialistas en algunas cosas. No todos ellos, algunos de ellos tienen esta característica.
Y en muchos casos esto sirve, hermanos, para socializar, en algunos casos para encontrar trabajo, en algunos casos para dedicarse y para relajarse en estas cosas que a ellos les son interesantes. Y de esto pueden haber múltiples temas. Entonces, como ven, hermanos, respecto al procesamiento de información, esta diferencia, ¿cierto?, con respecto a los no autistas se puede manifestar de múltiples maneras. La segunda categoría de características que presentan las personas autistas, que es muy común, es llamada perfil sensorial diferente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Así como el cerebro autista procesa la información, ¿cierto?, de una forma diferente, los estímulos sensoriales también los procesa de una forma diferente, que son en la práctica un tipo de información. Cuando nosotros hablamos de sentido o del perfil sensorial, ¿cierto?, hablamos de los 5 sentidos y otros sentidos más que no son tan conocidos. Los 5 sentidos, ¿cierto?, son la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Pero aparte de eso hay otro tipo de sentidos que no son tan conocidos como el vestibular, el propioceptivo, el interceptivo, el nociceptivo, entre otros. El sentido, por ejemplo, del movimiento, el sentido de lo que sentimos dentro de nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, nos duele la guatita. Ese tipo de sentido, el saber dónde está mi cuerpo cuando no lo estoy mirando, el conocer los límites de mi cuerpo. Son sentidos que también tenemos y que las personas autistas pueden tener diferencias respecto a los alistas, ¿sí? Entonces, en general, las personas autistas pueden tener respecto a estos sentidos, a cada uno de estos, más sensibilidad o menos sensibilidad, o tener la misma sensibilidad que la mayoría. Si tienen más sensibilidad se le llaman hipersensibles y si tienen menos sensibilidad son hiposensibles. Esto es algo real, es algo que su cerebro procesa de una forma diferente, no es algo que ellos inventen o algo que ellos puedan controlar. Y esto es súper importante porque muchas veces no se toma en serio las molestias que sufren las personas autistas debido a los temas sensoriales. Por ejemplo, en un lugar donde hay mucho ruido, una persona que sea hipersensible auditivamente puede pasarla muy, muy mal. Y lamentablemente en muchas iglesias sucede esto, ¿cierto? Que son lugares donde o hay mucho ruido por la música o donde muchas personas están conversando a la vez, lo que implica que hay una gran serie de estímulos que son muy difíciles de filtrar unos con otros. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos a una persona autista adulta ya que es miembro de una iglesia, miembro activo, pastor de una iglesia, y que él lo que buscaba era tratar de no pasar muchos tiempos donde hubiera muchas personas hablando a la vez. Entonces el principio y el final del culto era un tiempo que él trataba de evitar, porque cuando terminaba el culto todos empezaban a despedirse de muchas personas a la vez y eso es algo que lo sobreestimulaba sensorialmente. Entonces es muy importante tomar en serio estas necesidades sensoriales, las cuales pueden ir cambiando a través del tiempo en las personas. En general se dice que nosotros los alistas tenemos en nuestro cerebro de alguna forma definido más filtros para los estímulos. Eso significa que sentimos menos en general o percibimos menos de los estímulos sensoriales que hay alrededor y muchos autistas perciben mucho más. ¿Ya? Hay otros autistas que perciben aún menos que nosotros, que son hiposensibles, y en este caso ellos necesitan mucha más estímulo para poder sentir lo que nosotros sentimos. Así hay personas que, por ejemplo, para sentir el tacto, al ser hiposensibles, ¿cierto?, necesitan abrazar mucho más fuerte, y eso pasa que a veces uno se encuentra con personas autistas que cuando van a dar un abrazo abrazan muy fuerte. Puede pasar. O necesitan constante movimiento para poder sentir su cuerpo. Y son unos buscadores de movimiento porque son hiposensibles. Buscan sentir, para poder sentir tienen que tener más actividad. Entonces, esto los hace obviamente actuar de una forma diferente, y esto desde niño. También en el caso de los hiposensibles se pueden presentar situaciones complicadas, como por ejemplo tener un accidente y que la persona, el niño, joven, adulto, no sienta el dolor de algo que le está haciendo daño. Quebrarse un dedo, una infección. Entonces hay que estar muy atentos si una persona es hiposensible, sobre todo los niños, ¿cierto? Estar atentos a esa situación. Y este perfil sensorial va a ser distinto para cada persona autista. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos a las personas autistas en nuestra congregación y no demos de hecho que todos son iguales. Tenemos que conocerlo, hay que dedicarles tiempo. Hay que dedicar tiempo para conocerles, para escucharles, para ver sus situaciones, sus necesidades que tengan en cada situación y respetarles, ¿sí? El perfil sensorial. Y la tercera categoría, hermanos, de características que presentan las personas autistas, ¿cierto?, que se pueden manifestar de múltiples formas, es llamada una comunicación social diferente. Las personas autistas en general tienen una forma diferente de comunicarse, priorizando cierta información de una forma diferente a nosotros los alistas. Por ejemplo, algo que es muy común es que las personas autistas no
disfruten la charla social, el hablar por hablar, esta conversación que muchas veces uno tiene sobre el clima, sobre la ropa, sobre cómo ha estado, y que prefieran una conversación más productiva, digámoslo así, más profunda, más directa también. Y esto a muchas personas que no son autistas les incomoda, porque la mayoría de las personas alistas, ¿cierto? Tenemos una tendencia a conversar primero de estas cosas como que no son tan importantes y luego en cierto momento hablar de cosas más profundas o más directas. Pero muchas personas autistas muchas veces van directamente a la necesidad. Hay personas que, por ejemplo, autistas que han dicho que les incomoda mucho cuando les preguntan cómo están, porque es una pregunta muy amplia. ¿Cómo está uno en ese momento? ¿Cómo se siente físicamente? ¿Cómo se siente emocionalmente? ¿Cómo se siente en el trabajo, en la casa, con la familia? Entonces es algo tan amplio que le cuesta ver cómo responder y estar siendo sinceros, porque la persona quiere ser sincera. Algo que para nosotros los alistas en general se responde fácilmente con un bien. O aquí, sobreviviendo. Entonces, es muy común que las personas autistas, por esta comunicación social diferente, ¿cierto? Lamentablemente tengan dificultades, ¿cierto?, al integrarse en una conversación con muchas personas alistas. Y esto hay que considerarlo. Y no malinterpretar las intenciones de la persona autista al, por ejemplo, hacer preguntas directas sobre un tema cuando nosotros normalmente vamos más como paso a paso. Es una forma de comunicarse tan válida como la nuestra, solamente que es diferente. También es muy común que las personas autistas, cuando tienen un tema de interés, quieran compartir de sus temas de interés. Es algo que ellos consideran importante, útil, necesario, bueno, y que lo disfrutan, y que si están con una persona con la que tienen confianza y pueden conversarlo, es algo muy bueno. Entonces hay que estar muy atentos para conocer a las personas autistas. En general, cuando van creciendo, van aprendiendo estas formas de hablar que utilizamos los alistas. Ellos van haciendo adaptaciones para entender nuestra forma de hablar. No sé si se entiende en lo que hemos ido conversando con Carlita, que las personas autistas constantemente están haciendo esfuerzos para entendernos a nosotros y adaptarse a las reglas que nosotros, los alistas, hemos impuesto. Ellos están haciendo un esfuerzo constante, y la invitación hoy día, hermanos, hermanas, es que nosotros hagamos ese mismo esfuerzo para entenderlos y nosotros adaptarnos a ellos, para que ellos puedan tener un espacio seguro en medio de este mundo que en general es bastante cruel con las personas que son diferentes. Otras cosas que, por ejemplo, se presentan comúnmente y que tienen que ver con la comunicación social. Cuando hablamos de comunicación social no hablamos solamente de lo verbal. Hablo de esto de mover las manos, por ejemplo, mientras nos comunicamos, o de estar mirándoles a ustedes a través de la cámara cuando conversamos. Son cosas que comunican supuestamente. Hay mitos, ¿cierto?, que dicen que cuando alguien nos mira a los ojos es porque está mintiendo, y eso no es así con las personas autistas. Esos mitos son completamente falsos. Hay muchas personas autistas que el contacto visual les incomoda mucho y prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque perciben muchas cosas más cuando nos miran y puede llegar a ser incómodo. Recuerdo escuchar el testimonio de un par de personas autistas adultas y decían que les generaba angustia ver las caras, a los ojos a otra persona, porque los ojos decían muchas cosas a la vez. Entonces era demasiada la información. Entonces, para ellos poder concentrarse y prestar atención a lo que la otra persona estaba hablando, le era más fácil mirar hacia otro lugar. Entonces, ellos, para prestar atención, lo que hacían era mirar no a los ojos, porque mirando a los ojos no podían prestar atención. Entonces hay que entender y valorar y respetar esta forma distinta. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo a las personas y respetándolas. Si no los conocemos todavía, entender que puede que tengan formas diferentes de comunicarse, de expresar sus emociones, de sentir sus emociones. Hay muchas personas, por el tema sensorial que ahí se me pasó, que sienten sus emociones mucho más fuertes que nosotros, que sienten mucha más pena, que sienten mucha más alegría, y obviamente esto lo van a mostrar de una forma también mucho más fuerte que lo que nosotros la manifestaríamos en la misma situación. Y eso es algo real, honesto, sincero, y si algo Dios quiere que nosotros seamos es que seamos honestos, reales y sinceros, personas que en completa sinceridad le adoremos a Él y nos amemos los unos a los otros. Y por último, un tema que es importante asociado a la comunicación social es cómo se ven las relaciones. En general, las personas autistas ven las relaciones de una forma más simétrica, más igualada. Somos personas, tú eres una persona, yo soy una persona, sea adulto, niño, anciano, somos personas y podemos tratarnos como iguales. Es algo que puede ser muy bueno. Entonces, en lugares donde la autoridad es muy importante, puede que ellos se generen problemas con ellos. ¿Por qué? Porque puede que ellos no valoren la autoridad per se, por sí misma, sino que haya que conversar con ellos, hacerles una clara explicación con una motivación coherente y racional para poder explicarles por qué esa persona tiene que ser tratada de una forma distinta que los demás.
estas normas que son como sociales, también pasa mucho que muchas personas autistas no las valoran tanto como las valoramos los alistas. Es más, los alistas en general valoramos mucho las normas sociales. Los autistas en general lo valoran menos que nosotros, o las valoran solamente cuando tienen un sentido práctico que es útil para algo, para poder juntos hacer cosas, por ejemplo, para trabajar juntos, para convivir, para ese tipo de cosas, y ahí tienen un valor práctico, entonces la norma social tiene un valor. Pero si no tiene ninguna razón esa norma social, muchas veces ellos no la valoran. Ahora, todo esto está asociado a una neurología diferente. Todo esto que he conversado son características que están asociadas a su forma de pensar, cómo funciona su cerebro. Y como dije antes, ¿cierto? En muchos casos enmascaran esto, aprenden a esconderlo, pero dentro de ellos siguen funcionando así. Y tienen que hacer un sobreesfuerzo para enmascararlo, para no incomodar a veces a las personas que la gente les reclama, los reta, los discrimina por pensar, por sentir distinto. Y muchas veces tienen que aguantar todo esto y obviamente esto les genera una carga emocional súper fuerte. En algunos casos las personas, estas características no son notorias a menos que estén bajo estrés. A veces cuando están con mucho estrés, ahí estas características son más notorias. ¿Por qué? Porque toda la energía ellas tienen que enviarlas a tratar de controlar el estrés, ¿cierto? Entonces ya no quedan energías para enmascarar. Y ahí nosotros, los que no somos autistas, vemos estas características más visiblemente. Entonces cuando esto se nota mucho, puede ser que esté asociado a el estrés, a que le esté pasando muy mal a esta persona autista. Otra característica que es un conjunto de todo esto que vimos antes es el tema de la hiperempatía. Muchas personas autistas son muy empáticas. Es un mito que las personas autistas no son empáticas. Manifiestan su empatía de una forma diferente. Son más prácticos. Nosotros los alistas somos más de abrazarnos y ya, pobrecito, ¿cierto? De consolar de una forma más de tacto. Las personas autistas, muchas de ellas van a ser más prácticas en su empatía. ¿Qué puedo hacer para que esta persona que la está pasando mal esté mejor? Y cuando ven a alguien pasándola mal, puede que la pasen muy mal ellos pensando en que la otra persona la está pasando mal. Eso se le llama, ¿cierto?, hiperempatía. Entonces, en un mundo que está hecho para la mayoría, para los alistas, ¿cierto?, las personas autistas sufren mucha discriminación, mucha incomprensión, y la idea, hermano, es que la iglesia no sea así. Considerando sobre todo los principios bíblicos que pusimos al principio. Somos llamados a amar, somos llamados a servir al otro, somos llamados a recibir al otro, somos llamados a estar con el otro, somos llamados a ser como Cristo, somos llamados a ser como Él, a mostrarlo a Él. Y lo que hemos hablado de autismo hasta ahora no es todo. Estas 3 categorías, ¿cierto?, que son perfil sensorial, comunicación social diferente y procesar la información de una forma diferente, son categorías que agrupan una serie de características de las cuales nombramos algunas como ejemplo. Hay más características y que la idea es que cada uno de nosotros podamos conocerlas, las personas autistas con las que vayamos a compartir. Y ahora, hermanas, vamos a seguir hablando de las coocurrencias. Cuando hablamos de coocurrencias nos referimos a condiciones médicas, neurológicas o psicológicas que pueden presentarse en personas autistas o que hay altas estadísticas de que se presenten en personas autistas, pero que no son el autismo en sí. Son coocurrencias, son condiciones separadas que la presentan algunas personas autistas. Por ejemplo, la dispraxia o apraxia. ¿Ya? Esto puede sonar un poco extraño, pero tiene que ver con una afectación motora, como una desconexión entre el cerebro y los músculos. ¿Ya? Entonces esto puede, la apraxia o la dispraxia puede afectar el desarrollo motor y también el desarrollo del habla. ¿Ya? Las personas autistas no hablantes, muchas de ellas se da por la presencia de la apraxia, ya que tal vez no nos damos cuenta, pero al hablar utilizamos muchos músculos. ¿Ya? Por otro lado, están los trastornos del sueño. ¿Ya? Es bastante común que las personas autistas presenten trastornos del sueño. Y pueden haber diferentes razones, ¿cierto? Muchas veces está asociado a temas sensoriales, otros temas que normalmente se tratan con alguna medicación o alguna dieta de sueño, que lo ven especialistas en esta área, generalmente neurólogos.
Alteraciones gastrointestinales también pueden presentarse, ¿ya? Y es importante mencionar que no existen dietas para el autismo, ¿ya? No, el autismo no se cura ni se mejora con dietas, ¿ya? Esos son mitos. Pero sí hay personas autistas que pueden presentar alteraciones gastrointestinales, como también personas no autistas las presentan, y requieren, por supuesto, estas personas una atención especializada, ¿cierto? En esta área, cierta dieta que, ¿cierto? sea la que necesite según sus alergias, ¿sí? Que son particulares en cada persona. Ya, otra concurrencia que se puede dar son la ansiedad, ¿sí? Que es bastante común en las personas autistas, y también la depresión, ¿ya? En general es lamentable, ¿ya? Y es complejo. Muchas de estas condiciones de salud mental se producen por malas experiencias de las personas autistas en el mundo, ya sea desde la infancia, ¿cierto? Por malas interpretaciones de sus comportamientos, por ser reprimidos en su manera de expresar, ¿cierto? O de comunicar sus emociones o sus necesidades. Toda esta idea, ¿cierto? De verles como una persona con déficit o con problemas, y muchas veces los problemas de comunicación que se dan, los malos entendidos, van afectando, ¿cierto? El autoconcepto de la persona, la idea que tiene de sí misma, y van mostrando un mundo muy inseguro, muy impredecible, lleno de peligros, ¿ya? Y esto es lamentable, pero es bastante común. Las estadísticas son altas en depresión y ansiedad. La epilepsia también tiene hay estadísticas altas de concurrencia entre autismo y epilepsia. Y hay más, ¿ya? Hay muchos más. Estos son solo ejemplos que debemos considerar para reconocer, ¿cierto?, que estas condiciones médicas o neurológicas o psicológicas no son propias del autismo, no son el autismo en sí, son condiciones que deben ser tratadas, ¿cierto?, por separado, ¿cierto?, y no confundirlas con que las personas autistas son así, ¿ya? Y muchas veces se rechaza a la persona autista o se rechaza el autismo, ¿cierto?, del familiar o del hijo, porque se asocia directamente con las concurrencias. Pero son temas aparte que deben recibir el tratamiento que corresponde a cada una de ellas. Cada persona autista, según sus características particulares, según su sensorialidad, ¿cierto?, única, según las concurrencias que presente, va a tener necesidades de apoyo únicas, ¿sí? Y en el manual de diagnóstico, donde se describe lo que es el autismo, se habla de 3 niveles de necesidad de apoyo, ¿ya? No se habla de niveles de autismo ni de grados de autismo, ¿ya? No existen personas más autistas o menos autistas, pero sí existen 3 niveles de apoyo. El nivel 1, la persona necesita apoyo. El nivel 2, la persona necesita apoyo notable. El nivel 3, la persona necesita apoyo muy notable, ¿sí? En el nivel 3 tienden a estar las personas que probablemente van a necesitar apoyo constante, ¿cierto?, durante su vida, ¿sí? Y van a ser dependientes de otros, ¿sí? Pero ser dependiente, ojo con eso, no significa que no puedan tener autonomía. No es lo mismo la independencia que la autonomía, ¿ya? Cada persona y todas las personas podemos lograr ser autónomos, ¿ya? Porque la autonomía tiene que ver con poder escoger, poder elegir, poder tener mi propia voz, poder tomar mis decisiones y responsabilizarme de las consecuencias de mis decisiones, ¿ya? Entonces, independiente de que la persona, por ejemplo, no hable, puede tener acceso a una herramienta o a un sistema de comunicación aumentativo o alternativo, ¿cierto?, que le permita comunicar sus necesidades, decir lo que quiere, decir lo que le agrada, lo que le desagrada, poder oponerse y decir no me gusta, no quiero esto, y que eso le permita ser autónomo en su vida, tener
agencia en lo que pasa en su vida, ¿cierto? Y no simplemente hacer lo que otros opinan que es mejor. ¿Sí? Eso es la autonomía. Probablemente hay personas que no logren ser independientes, ¿cierto? Y siempre requieran el apoyo de alguien, ¿sí? Y se necesita una red de apoyo también, que los papás trabajen para asegurar el futuro de sus hijos que tienen necesidad de apoyo muy notable, ¿sí? O nivel 3 de necesidad de apoyo. Pero sí es importante que estas personas puedan lograr la autonomía, y eso se trabaja, eso se puede hacer, ¿ya? Y de hecho se debe hacer, ¿sí? Las personas tienen derecho a la autonomía, y cuando no la tienen, muchas veces viven en una calidad de vida muy, muy baja y tienden a tener conductas muchas veces de mucha frustración, ¿sí? Por no poder tener agencia en su propia vida. Entonces, también es importante saber que las necesidades de apoyo son dinámicas, no son estáticas, pueden variar. ¿Sí? Hay personas que al parecer puedan decir, esta persona no va a lograr ser independiente, ¿sí? Y eso puede cambiar, ¿ya? A pesar de que en la primera infancia, por ejemplo, se diga que no es así. En el autismo no se pueden hacer pronósticos de vida, ¿ya? Así con seguridad, ¿ya? Sí hay personas que van a poder superar cualquier expectativa que muchas veces los profesionales cargan a las familias diciéndoles que no van a poder lograr esto, que no van a poder independizarse, por ejemplo. ¿Ya? Eso no es posible asegurarlo, pero sí sabemos que hay personas autistas que no logran ser independientes, pero sí, como dije anteriormente, pueden ser autónomos. Entonces, las necesidades de apoyo pueden variar según la energía de la persona, según su estado de ánimo, según diferentes situaciones que se puedan dar en su día a día. Entonces, es importante saber esto, porque a veces se le exige a una persona que, como el día anterior pudo hacer una actividad, entonces este otro día él tiene que poder hacerla porque sí puede, ¿sí? Pero puede que al día siguiente la persona no tenga la energía o esté colapsando por haber sido exigida socialmente, porque no se están respetando sus necesidades, y no puede hacer lo que el día anterior sí pudo. Entonces es importante saber eso para considerar, ¿cierto?, que cuando una persona dice que no puede o está mostrando que no puede hacer algo, no es manipulación, no es que si al día anterior lo pudo hacer, hoy sí puede, porque hay más factores y más variables que hacen que las necesidades de apoyo y las capacidades que una persona pueda tener de hacer una actividad pueda variar. Por eso se le llama necesidades de apoyo dinámicas. Quiero enfatizar también que las personas autistas constantemente están haciendo adaptaciones para nosotros y esforzándose para vivir, para convivir en un sistema que no está hecho para ellos, que no está considerando sus necesidades, sus diferencias, está hecho para la mayoría, ¿ya? Entonces hay que valorar eso a la hora de decir frases como ellos tienen que adaptarse o tienen que poner de su parte. Necesitamos saber y entender que ellos todos los días están poniendo muchísimo de su parte y esforzándose y adaptándose mucho naturalmente. Naturalmente ellos hacen adaptaciones para nosotros. Entonces eso hay que considerarlo y valorarlo. La idea es que nos encontremos en un punto medio y que nosotros podamos también esforzarnos y tratar de adaptarnos, porque ellos lo hacen todo el tiempo, naturalmente tienen que hacerlo. Cuando son las personas autistas las que están siempre haciendo adaptaciones, siempre teniendo que enmascarar sus características, sus diferencias para ser aceptados, ¿cierto? Y están siendo constantemente exigidos y no se respetan sus tiempos, no se cuida su energía, que es necesario ser conscientes de la energía que gastan ellos en adaptarse a este mundo y a nuestra manera de socializar. Muchas veces las personas autistas pueden llegar a colapsar,
¿sí?, a llegar a entrar en lo que se llama también crisis. ¿Sí? Los colapsos autistas son muy desagradables para la persona autista, ¿ya? Aunque muchas veces los padres, ¿cierto?, pensamos que nos estamos haciendo pasar un mal rato o una vergüenza social, ¿cierto?, por tener un colapso en público. La persona que más la está pasando mal es la persona autista, que está colapsando, que realmente se quedó sin energía y está comunicando que necesita descansar y que sus necesidades no están siendo reconocidas, están siendo pasadas a llevar sus diferencias. Entonces es importante entender que eso es lo que comunica un colapso. La persona no está pasando mal por una razón o por varias razones, ¿sí?, o por estar acumulando y aguantando ciertos estímulos que para él son dañinos y llega a un punto en que colapsa. Entonces veamos eso y tratemos de hacer las adaptaciones que ellos necesitan para no vivir en constante colapso. Y hay tanto más que nos gustaría poder conversar, hermanos, pero ya llevamos 1 hora. Estamos terminando la segunda parte de este taller y hay tantos temas que dejamos pendientes. No hablamos mucho de las personas autistas no hablantes, no hablamos de comunicación aumentativa alternativa, no hablamos de déficit cognitivo, no hablamos de autismo y género y sexualidad, no hablamos sobre bullying, no hablamos sobre las dificultades en el ámbito laboral, en la adultez, en la adolescencia, los desafíos que viven las personas autistas para integrarse en la sociedad. No hablamos tampoco mucho del gasto de energía y de la gestión de la energía de las personas autistas. No hablamos de la función ejecutiva, de la terapia ocupacional. No hemos hablado en general de terapia. No hemos hablado tampoco de falsas curas. Hay muchas falsas curas que se venden, hay muchos mitos, hay muchas terapias también que son abusivas. Y hay tanto más, hermanos. Pero la verdad es que nosotros quisimos enfocarnos en las personas autistas. No hemos hablado tampoco mucho más de la familia, de los hermanos de personas autistas, de los padres de las personas autistas, porque hemos tratado de enfocarnos en las personas autistas, en sus necesidades y cómo la iglesia puede ser parte de un proceso de crecimiento personal para las personas autistas, de valoración, de validación y de respeto. Así es, hermanas, y muchos de los temas que hemos tratado, que hemos mencionado hasta ahora, son temas también que por sí mismos se podrían profundizar, como el tema de la depresión, el tema de las personas autistas no hablantes y los sistemas de comunicación alternativa, aumentativo, y así muchos más temas que se podrían profundizar y sacar bastante provecho de ello. Pero sí recordar, ¿cierto?, que nuestro énfasis es en las personas autistas y en la aceptación, en validar su experiencia y en brindar los apoyos, ¿sí?, y en hacer las adaptaciones que cada persona necesita, en fomentar la autonomía de cada persona. Toda persona puede ser autónoma, ¿cierto?, como lo compartimos antes. Respetar la sensorialidad de la persona, ¿cierto?, y conocer a cada persona autista, que cada persona es única, que no, cuando hablamos de personas autistas, debemos conocer a cada una de ellas, ¿cierto? Y que no por que una persona autista no se parece a otra, es menos autista. Cada persona autista es única, ¿ya? Y valorar eso es importante. Sí, quizás lo único que nos gustaría como agregar para terminar esta segunda parte, porque no hemos dedicado mucho tiempo a resolver mitos, sino queríamos mostrar lo que hemos aprendido desde una perspectiva positiva, más que ir confrontando mitos, ¿sí? y errores. Pero hay uno que sí es importante que lo nombremos, y no lo hemos nombrado hasta ahora, que es que el autismo no es una enfermedad. Esperamos que haya quedado claro que es una forma distinta a la que funciona el cerebro de la persona, pero no es una enfermedad, por lo tanto no necesita cura, y la invitación es que nosotros como personas, nosotros como sociedad, nosotros como iglesia cambiemos y hagamos las adaptaciones que la persona autista necesita,
que nosotros cambiemos. Y esa es nuestra oración, eso es por lo que trabajamos nosotros como matrimonio y como familia, para que la iglesia, para que la sociedad haga las adaptaciones que corresponden para beneficio de las personas autistas. Y con esto terminamos esta segunda etapa y vamos a la tercera parte, donde vamos a hablar de consejos para la iglesia, para esto que hemos hablado hasta ahora, ¿cierto? Los principios bíblicos, y esta parte que fue más larga, que fue esta introducción breve a lo que es el autismo, poder ahora ponerlo en práctica con consejos prácticos. Así que eso, que Dios les bendiga. Hay personas autistas que tienen intereses profundos, temas por los cuales se apasionan, temas de los cuales muchas veces saben mucho y les gusta compartirlo con las personas con las que ellos están compartiendo. ¿Qué podemos hacer al respecto, Carlita? Lo que podemos hacer es validar este interés, ¿sí? No criticarlo, ¿cierto? No considerarlo infantil, a lo mejor, porque hay diferentes tipos de intereses. Validar el interés, mostrar interés genuino por nuestra parte, ¿cierto? Y cómo podemos mostrar eso, aprendiendo ese tema, preguntándole a la persona autista, ¿cierto?, sobre ese tema, escuchándole, también averiguando sobre el tema, ¿cierto? Y a lo mejor compartiendo algún dato sobre ese tema con él. Haciendo esto, mostramos amor hacia la persona autista y también mostramos humildad, dos de los principios que compartimos con usted anteriormente. Mostramos humildad al ponernos en una actitud de aprendices de este tema, ¿cierto?, que esta persona autista puede compartirnos y puede enseñarnos. Y a la vez también estamos socializando de una manera respetuosa con ellos. Hay personas autistas que tienen dificultades ante los cambios, ante los imprevistos, o que les cuesta pasar de una tarea a otra tarea, de una actividad a otra actividad, sobre todo a los niños en estos casos. ¿Qué podemos hacer al respecto, Carlita? Lo que podemos hacer es anticipar, ¿sí?, las actividades que se van a realizar en la iglesia. ¿Ya? Esto significa informar previamente, ¿sí? Idealmente con anticipación, dependiendo de la actividad, ¿cierto? Va a requerir más anticipación, que se avise con más días de anticipación. Y con detalle, ¿sí? Y esa información se le puede dar a la persona directamente, ¿cierto? O en el caso de los niños, a los papás, para que ellos le comuniquen la información a los hijos y los hijos puedan hacer las preguntas que necesiten, ¿cierto?, para sentirse seguros en esta actividad que se va a realizar. Sí, la idea es tener un canal de comunicación abierto con las personas autistas y con sus papás, en el caso de los niños, ¿cierto?, para que ellos puedan presentar todas las dudas que tengan y nosotros dedicar el tiempo para responder a las dudas que tengan de la manera más clara posible, ¿sí? Hay que explicar en detalle, es lo ideal. Mientras más información, es mejor, es más claro para todos. Sí, este es un servicio que hacemos a las personas autistas y sus familias. ¿Sí? Es un servicio que puede hacer la iglesia, que pueden hacer los líderes o las personas encargadas de compartir información, considerarlo de esta manera, ¿sí? Como un servicio a los hermanos. ¿Ya? Otra cosita, ¿cierto?, importante, considerar los imprevistos. Si algo cambia de la actividad, que puede pasar por diferentes razones, ¿cierto?, que alguna cosa cambie, saber que si a la persona autista esto le afecta, va a requerir apoyo, ¿sí?, o acompañamiento o comprensión, simplemente, o tiempo para poder asimilar este cambio. Sí, en caso de que se presente un imprevisto, comunicarlo, informarlo, y si se puede compartir la información de una manera detallada y que sea fácil de comprender, ideal. Para muchas personas autistas es necesario tener la información clara acerca de una actividad para poder participar de ella de una mejor forma. Por eso es recomendable tener la estructura clara de un culto en escuela bíblica o una actividad desde antes, y esta presentarla claramente, entregar la información de la forma más clara posible. Es similar a lo que hablábamos antes acerca de la anticipación, pero esto en general. Sí, por ejemplo, sirve bastante y permite que la persona disfrute más de una actividad el que sepa lo que va a suceder. Entonces, que el culto tenga una estructura
predecible, ¿sí? Una estructura fija o relativamente fija. Le permite a la persona participar de una manera más grata, ¿cierto? Con menos ansiedad, ¿cierto? Por no saber lo que puede pasar, ¿ya? Y lo mismo en las escuelas bíblicas. Si la escuela bíblica tiene un orden, ¿cierto? Lo que se hace primero, después sigue esto, ¿cierto? Y se finaliza de esta otra forma. Le permite a la persona participar más tranquila, ¿cierto? Y disfrutar más de lo que se está realizando. Y como indicábamos antes, si por algún motivo hay que hacer algún cambio a la estructura que ya está comunicada, esa debe comunicarse, ese cambio con anticipación para ayudar en el proceso de adaptación ante el cambio. Evitar en este caso, ¿cierto?, las sorpresas por un cambio inesperado, lo que puede llevar a la persona, ¿cierto?, autista a tener una sobreestimulación cognitiva, emocional o sensorial que lo lleve a pasarla muy mal, ¿cierto? Y tener algún tipo de, como le llaman normalmente, crisis que sea lamentable para todos. Sí, y haciendo esto estamos sirviendo, como dije anteriormente, estamos sirviendo a la persona autista, ¿sí? Adulto, niño, ¿cierto? Son personas que tenemos que servir, ¿cierto? Y mostrar amor hacia ellos, negarnos a nosotros mismos, ser como el Señor, ser como Cristo, ¿cierto? Sí, además hay que considerar que muchas personas autistas pueden establecer una rutina propia si es que la misma iglesia no establece una estructura clara y que las mismas personas vayan estableciendo una rutina de cómo participar en el culto o en la escuela dominical, rutinas como por ejemplo entrar y saludar a la tía primero y luego ir al baño a lavarse las manos y luego volver y participar en los juegos, no sé, una rutina propia porque el espacio, la iglesia, la comunidad no le está dando una estructura, entonces se plantea su propia rutina y luego cuando hay cambios en esa rutina que la misma persona estableció, puede generar dificultades para el niño o para la persona adulta ante este cambio en esta rutina establecida. Eso no es maña del niño, si esto le genera conflicto, no es ser malcriado por los papás, es porque los cambios y la poca estructura generan una dificultad, un desafío mayor para la persona. Como vimos antes, las personas autistas pueden tener un perfil sensorial particular, hipo o hipersensible. ¿Qué podemos hacer al respecto, Carlita? Lo que podemos hacer primero, ¿cierto?, es conocer las características de la sensorialidad de la persona. Conocer qué estímulos les son desagradables, ¿cierto?, para no someterlos a ellos, ¿cierto? Tratar de evitarlos si son desagradables para él. Por ejemplo, si a la persona no le agrada, ¿cierto?, que lo abracen, ¿cierto?, o que lo abracen de repente, necesite que le avisen o que le pregunten para abrazar. Entonces, conocer esas características y validarlas, respetarlas, hacer las adaptaciones que podamos hacer. Hay cosas que podemos hacer. Si hay persona que es muy sensible, no sé, a los olores y lo vamos a visitar, no ponernos tanto perfume, ¿sí? Son cosas que podemos hacer y así cuidar y mostrar amor a las personas autistas. Es importante ahí entender que esto nuevamente no es una exageración de la persona autista, ya sea niño, joven, adolescente o adulto. Es que de verdad le incomoda físicamente esto. Es como cuando uno ve, no sé, una luz muy fuerte de frente y eso incomoda los ojos. A una persona que es hipersensible a las luces puede molestarle las luces. Hay momentos en algunas iglesias donde se pueden utilizar luces fuertes y una adaptación que se puede hacer en ese caso, ¿cierto?, es no utilizar eso por beneficio de las personas que son muy sensibles a las luces que pueden ser parte de la iglesia. Pero como dijo Carlita, para poder hacer este tipo de adaptaciones hay que conocer cuáles son las necesidades sensoriales que tienen las personas que son miembros de nuestras congregaciones o en el caso de las personas que están recién acercándose. Igual es importante no tomar esto como algo personal, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, autista le dice que le molesta el olor del perfume, eso no es algo personal. Esto tiene que ver con, primero, comunicar directamente una necesidad, ¿cierto?, algo que le incomoda. Y segundo, con algo sensorial, que le dificulta el estar ahí cerca de uno.
Entonces es una adaptación, como decía Carlita, que se puede hacer en este caso del perfume, es no utilizarlo cuando uno va a estar con esta persona y no tomárselo personal, de verdad no es personal. Esto puede ser respecto a los abrazos, como el ejemplo que decía antes Carlita, o el tema de colores, luces, sonidos, ruidos, etcétera, etcétera. Importante también dar tiempo de descanso a la persona autista, ¿cierto? Puede que en una reunión, por ejemplo, en un culto o en una actividad infantil donde participe el niño, al percibir tantos estímulos a la vez, por haber tantas personas, los murmullos, las conversaciones, los olores, en fin, tantos estímulos, habiendo tantas personas, ¿cierto? La persona puede que esto la agote, ¿ya? Entonces puede que requiera descansar un rato, tener un lugar seguro donde estar, o simplemente a lo mejor salir antes de la actividad, sí, poder validar y respetar esa necesidad de descanso. Sí, como contaba antes, había un hermano que llegaba tarde a todos los cultos para saltarse ciertas partes del culto, y esto era por una necesidad, y esto le permitía a él ser parte del resto del culto y escuchar la palabra y alabar junto a sus hermanos, pero en estos primeros momentos, al principio y al final, prefería no estar, porque eso le permitía tener las energías para poder estar en el resto del culto. Entonces, el validar esto, el respetarlo y no considerarlo como una muestra de inmadurez o como una, no sé, una maña, sino respetarle y apoyarle. Y en este apoyo también el permitirle utilizar objetos que muchas veces ayudan a las personas a poder pasar por ciertas situaciones que quizás no son tan cómodas como para ellos, como por ejemplo, las personas que son sensibles a los ruidos pueden utilizar audífonos, algunos, ¿ya? No todos pueden hacerlo, así que la idea es no obligar a alguien a utilizar audífonos para que se acomode a los ruidos que pueden haber en la iglesia, pero hay personas que van a decidir utilizarlos, respetarlos, permitirlos sin problema, no criticarlos. También hay objetos de apego, en el caso de, bueno, niños, adolescentes también pueden haber adultos que tengan ciertos objetos con los que les sirvan para poder estar tranquilos, juguetes sensoriales que le permitan de alguna forma concentrar su necesidad sensorial en ese juguete y no verlo como algo distractivo para la persona, sino como algo que le pueda ayudar a concentrarse y no distraerse con su necesidad sensorial. También incluir el apoyo humano, ¿cierto? Hay niños que van a necesitar el apoyo de sus padres en algunos casos para poder enfrentar o participar o ser parte del culto o ser parte de alguna actividad. También puede pasar en el caso de los adultos. Hay personas autistas, ¿cierto? Como vimos antes, que tienen o hacen stimming o comportamientos repetitivos, también conocidos como estereotipias. Estos son movimientos en algunos casos que son repetitivos, por ejemplo el aleteo, el mover el cuerpo hacia adelante, hacia atrás. También puede ser sonidos como repeticiones de palabras o gritos. Son como autoestimulaciones sensoriales. ¿Qué podemos decir al respecto, Carlita? Es importante comprender que es parte de la manera de regularse, ¿cierto? O de expresar las emociones. Por lo tanto, es importante no criticarlas, ¿cierto? Dar espacio para ellos, no mirarlas de manera negativa. Intentar comprender lo que está comunicando con ellos, ¿sí? Si es autorregulación o tal vez está expresando lo que siente de una manera atípica, ¿cierto? Diferente, pero es una expresión emocional genuina. Sí, la idea es no impedirla a menos que pueda ser dañina para la persona. Esa sería como la única excepción, pero en todo el resto de los casos la idea es permitirla porque en sí misma no debería ser dañina para nadie. Puede que para algunas personas sea distractora, ¿ya? Pero es parte de lo que nosotros entendemos como una manifestación de amor por alguien, el permitir que pueda expresar lo que necesita y sus emociones de una forma que le sea natural, sincera y que le haga bien. Es parte de aceptar, de recibir, ¿cierto? A la persona con estas características, con estas necesidades. Y lamentablemente a veces cuando nosotros tratamos de impedir que este tipo de conductas se presenten en la iglesia o en la escuela dominical, nos volvemos impedimentos
para que estos niños o jóvenes o adultos puedan acercarse a Dios a través de la iglesia. Y eso es terrible, porque la idea es que la iglesia sea un lugar donde las personas puedan escuchar el Evangelio y puedan ser respetadas y aceptadas y recibidas, como vimos, ¿cierto?, como parte de los principios que somos llamados a vivir, ¿cierto?, siguiendo los pasos de Jesucristo. La idea es que la gente pueda ser recibida y no alejada del Evangelio. Y lamentablemente conocemos de testimonios de personas que, debido a que en la iglesia se rechazan este tipo de conducta, la estereotipia, los saltitos, los grititos de un niño autista, papás han tenido que alejarse de la iglesia, han dejado de congregarse finalmente. Y esto es lamentable, ¿sí? Que sea simplemente por no aceptación a algo que es una manifestación natural de una emoción o de la necesidad de autorregularse de un niño o de un joven o de un adulto. Cuando una persona autista la está pasando muy mal, puede que presente un colapso o crisis debido a una sobrecarga que puede ser emocional, cognitiva o sensorial. ¿Sí? En estos momentos la persona autista la pasa muy, muy mal. Ya no es algo que, no es una pataleta, no es una forma de reclamar, simplemente está manifestando lo mal que lo está pasando, muchas veces a través de un descontrol completo de sus acciones. Por lo tanto, es importante que como iglesias tengamos alguna guía al respecto, Carlita. Sí, lo que tú mencionas es muy importante, ser conscientes de eso, enfocarnos en la persona, en la experiencia que está viviendo la persona, ¿cierto? Más que en lo social, ¿sí? En lo que opinen los demás o piensen otras personas. Es importante no invadir con preguntas o con mucha información, ¿cierto? En esos momentos, ¿ya? Porque la persona está colapsada y difícilmente va a poder procesar más estímulos, ¿sí? En este caso estímulos verbales, ¿cierto? O emocionales. A veces las palabras que se le dicen tienen una carga emocional también difícil de gestionar y que muchas veces empeora la situación. No moralizar, ¿cierto?, un colapso de una persona autista, diciéndole, por ejemplo, pero no haga eso está mal, o no sé, en el caso de la iglesia, a lo mejor Dios lo está mirando, no se porte así, mira lo que te están mirando los demás. O usted ya es un niño grande, no tiene por qué actuar así. Exacto. Todo ese tipo de palabras son una carga muy grande y desagradable que empeora la experiencia de la persona en esos momentos. Ya no es ayuda, no va a ayudar para nada, al contrario. Es importante escuchar a la persona y lo que necesita en esos momentos para pasar ese colapso, ¿sí? Ese momento de explosión ya se dio, ¿sí? Y es lamentable que se haya dado. Hay que evaluar, ¿cierto?, lo que está pasando para llegar a ese punto. Pero en ese momento es apoyar a la persona, ¿cierto?, según lo que la persona necesite. Pues es importante conocer, ¿cierto? Hay mitos aquí que hablan de la contención física de las personas autistas cuando están colapsadas, ¿cierto?, o en una crisis, abrazándolas, inmovilizándolas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. No lo recomendamos nosotros para nada. Cada situación es tan particular, hermanas, cada situación es única. Entonces no recomendamos para nada tener como un paso a paso común para cualquier persona autista. No lo recomendamos para nada. Todo lo contrario, lo que recomendamos es conocer a cada persona autista con la que compartamos en nuestras congregaciones. Si hay una persona autista que no conocemos y está con sus papás o con alguna persona que le conoce, pedir ayuda a esa persona que sea de confianza de la persona autista que la está pasando mal en ese momento. Y si es posible, ya antes de que llegue a esta situación, poder conocer qué cosas podrían estar afectándoles, hablar con esta persona si son jóvenes, adolescentes o adultos, cuando ya haya pasado esta situación tiempo después, y de una manera respetuosa, no juzgando, para poder ayudarlos en caso de que se presente nuevamente una situación así. Sí, si se puede, es ideal poder
sacar a la persona del lugar o llevarla o preguntarle o decirle vamos más allá, a un lugar donde se sienta más seguro y no tan expuesto, ¿sí?, a todas las personas que pueden estar ahí observando, ¿ya? Entonces tener un lugar seguro para ellos. Permitirles descansar. Normalmente un colapso de una persona autista va a ser extremadamente agotador, ya sea física, mental o emocionalmente, o las tres. Entonces tener un espacio para descansar, o si la persona necesita irse para su casa, si por ejemplo es adulto, ofrecerle el llevarle, o si es un niño, llamar a los papás para que puedan estar con él. La verdad es que es un desafío, no es una situación deseable, pero la idea es ser lo más respetuoso con la persona, considerando sus necesidades y la necesidad de reponer la energía y de sentirse valorado y respetado en medio de todo esto. Es algo súper necesario. Sí, y también es importante saber de que no todos los colapsos son hacia afuera, son tan visibles, son tan explosivos, ¿ya? Hay diferentes tipos de colapso y todos ellos son desagradables para la persona, ¿cierto? No son para nada deseables y hay que intentar evitar que la persona llegue a ese punto, ¿sí? Puede una persona colapsar de manera como interna, ¿cierto? Como desconectarse por haber llegado a una sobreestimulación que requiere desconectar un poco, ¿ya? Y eso también hay que tratar de evitarlo. Hay personas que pueden manifestar un colapso por una baja considerable de energía, por no tener la energía para hacer actividades que anteriormente las hacía, ¿sí? O simplemente desear no participar en una actividad porque está colapsada y necesita descanso. Sí, y hay que ser muy, muy respetuoso con lo que nos comunican las personas autistas. Hay que ser respetuoso, hay que considerarlo. La idea es no presionar, es todo lo contrario, respetar la necesidad que se está comunicando, valorar mucho la comunicación, lo que nos comunican, cuidar mucho esto, ser personas de confianza, que ellos sepan que si van a pedir ayuda, los vamos a ayudar, que si van a indicarnos que algo les incomoda, vamos a respetar eso que les incomoda, porque eso va a permitir que sigan haciéndolo, van a considerarnos personas de confianza. Y todo esto es parte de cumplir el principio que hablábamos al principio, ¿cierto? De servir, ¿sí? De ponernos a disposición de otros para ayudar, para apoyar en amor, de una manera humilde, considerando que la persona autista nos está comunicando algo que necesita de verdad y dejando un poco de lado los sesgos que nosotros tenemos de saber lo que el otro necesita, ¿sí? Que es algo muy común entre nosotros los alistas, los no autistas, de creer que sabemos lo que es mejor para el otro. En el caso de las personas autistas, lo más común es que nosotros los alistas no sepamos, ¿sí? Entonces es muy importante escucharles. Y bueno, por último al respecto, no castigar un colapso, no castigar ni juzgar ni criticar a una persona porque colapsó a una persona autista, porque la verdad es que si está en ese lugar haciendo un esfuerzo para adaptarse, para poder estar ahí, en ese lugar que puede ser sensorial, cognitivo, emocionalmente, un esfuerzo para él estar ahí, y colapsar por eso, más encima sobre eso criticarlo o castigarlo o burlarse o cualquier cosa negativa al respecto, la verdad es que es terrible, ¿sí? Y la idea nunca es hacer eso, y obviamente no sería una muestra de amor práctico, que es lo que el Señor nos llama a hacer. Así que no castigar por un colapso, sino todo lo contrario, ver qué podemos hacer para que no vuelva a suceder, pensando en el bienestar de la persona autista, pensando en eso, que le está pasando mal, no pensar simplemente en que socialmente se ve mal. En ese momento lo social no es lo principal, ¿sí? En ese momento es una persona que está con una necesidad explícita, manifestándola ante nosotros, y la idea es poder estar ahí para ellos. Y con este consejo, hermanos, terminamos la parte de consejos. Podríamos seguir mucho más, pero la verdad es que nos hemos alargado bastante ya estamos llegando a la 1:30 y queremos terminar este tiempo con un par de conclusiones antes de ya entregar este taller y cerrarlo. Y llegamos ya al final de este taller, querida hermana. La verdad es que ha sido una bendición para nosotros. Le pedimos disculpas por lo largo.
Damos gracias a Dios por sus vidas, por dedicar este tiempo a escuchar sobre el autismo y la fe. Cada situación, hermana, es tan particular, cada persona, autista y no autista, es tan particular, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, cada uno es especial, cada situación es especial y cada uno también vive en un contexto particular. El Señor nos ha permitido ver tantas situaciones distintas, en familias cristianas, en familias pastorales, en familias de misioneros, en familias de personas no cristianas. Cada familia es única, cada contexto laboral, cada iglesia, cada escuela, cada curso es único, cada entorno cultural es único. Son tantas las variables que están acá asociadas a cada situación. Por ello es un desafío siempre poder presentar el Evangelio, compartir, acompañar a personas en general en sus procesos particulares. Y en este caso específico, hablando de personas autistas y sus familias, el desafío es grande y damos gracias a Dios por su vida, por tener este tiempo para poder escuchar acerca de esto. Hay mucha necesidad, le animamos a estar orando por las personas autistas y por sus familias. Le pedimos la oración por nosotros que estamos sirviendo en este campo. Estamos disponibles, hermanos, hermanas, para poder acompañar en lo que esté a nuestro alcance, para responder a sus preguntas. Síganos, búsquenos en las redes sociales. Estamos en Facebook por separado, Jairo y Carla. Somos parte de la agrupación cristiana para el autismo. Bueno, Jairo Jorquera, Carla Rojas. Somos parte también de Autismo y Fe. Y también puede conseguir nuestro contacto de WhatsApp de cualquiera de nosotros dos a través del pastor Raúl, de la hermana Anita. También lo tienen nuestros hermanos de Iquique. Cualquiera de los hermanos de Iquique tiene nuestro contacto. También, nuestros hermanos de Nuevo Pacto, la secretaria de Nuevo Pacto también tiene nuestro contacto. Y sé que más hermanos también. Estamos para esto. Hay mucha necesidad. Le pedimos sus oraciones, que el Señor pueda seguir guiándonos para poder acompañar a las familias que lo necesitan. Carlita. Sí, deseamos que este taller sea un aporte, ¿cierto? Para que podamos como iglesia poder ir transformando nuestra manera de pensar y de ver a las personas autistas, ¿ya? En el mundo en general existe mucho rechazo, ¿cierto? Son personas que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad, sus derechos muchas veces son pasados a llevar. Y la iglesia no debe ser así, ¿ya? Entre nosotros no tiene que haber ese trato hacia ellos. Entonces que nuestra mente sea transformada, como dice la palabra, que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados, ¿cierto? Que conozcamos la voluntad de Dios en esto, ¿sí? La voluntad de Dios para con las personas autistas y sus familias, y que nosotros podamos manifestar esa buena voluntad hacia ellos. Que el Señor nos guíe a no ser impedimentos. Que el Señor nos guíe. Es imposible para mí no acordarme del Señor Jesucristo diciendo: dejen que vengan a mí. Que nosotros seamos de ellos que dejamos que las personas autistas, niños, jóvenes, adultos, vayan a Cristo. Que acerquen, que no seamos impedimentos y que el Señor nos guíe en eso. Y que no seamos tropiezo, ¿no? También el Señor hablaba de esto, no seamos tropiezo para nadie. Que Dios nos guíe, nos libre, ¿cierto? De hacer acepción de personas. Sí. Y que podamos aplicar, ¿cierto? Estos principios bíblicos para relacionarnos con todas las personas, ¿cierto? Y en particular con las personas autistas, servirles de esta manera. Y que el Señor sea glorificado a través de su iglesia. Si al final para eso estamos, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Así que toda la gloria sea para el Señor. Le mandamos un abrazo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les siga usando a cada una de ustedes. Bendiciones. Bendiciones.